Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Miriam y a mí me toca exponer acerca de cristianismo mesiánico. Ok, para comenzar este tema vamos a definir un poquito lo que significa mesianismo y nos introducimos entonces al cristianismo mesiánico. Mesianismo es la creencia en Jesús como el Mesías que liberará al pueblo judío y pondrá fin al orden establecido instaurando un nuevo orden en la tierra, basado en la justicia y la felicidad. Ahora, cristianismo mesiánico. El cristianismo mesiánico es una mezcla entre judíos y cristianos, pues sostiene principios de la fe cristiana, pero al mismo tiempo prácticas, costumbres y liturgias judías. De ahí es como se sostiene el mesianismo. Es una copia, es una copia tanto del judaísmo, pero del cristianismo también. Ahora, en esta mezcla se da lugar a los judíos convertidos al cristianismo. Esto se define para ellos mismos como cristianos mesiánicos o cristianos convertidos al judaísmo. ¿De acuerdo? Ahora, mesiánico en sí quiere decir perteneciente al Mesías o perteneciente al mesianismo. Ahora, ¿cómo es que surge esta secta? Esta secta nace en Inglaterra a principios del siglo XIX a través de los esfuerzos de Joseph Frey y un grupo de conversos que se llamaban a sí mismo Beni Abraham o hijos de Abraham. Pero es el 9 de septiembre de 1813 que un grupo de 41 conversos judíos al cristianismo se reúnen en una capilla los viernes y los domingos para orar. Ahora, esto va creciendo, conforme va pasando el tiempo va creciendo. 22 años más tarde, este movimiento crece tan fuerte que es llamado Movimiento Cristiano Hebreo. Ahora, se registra una sociedad abrahámica en la capilla del judío episcopal. En Europa del Este, Joseph Rabinowitz establece una misión y una congregación cristiana hebrea llamada Israelitas del Nuevo Pacto. En 1884, esta mezcla entre judíos y cristianos empieza a tomar más fuerza todavía. Pero ahora, en Latinoamérica surge en Estados Unidos. En Estados Unidos se establece una congregación de conversos judíos al cristianismo. En la ciudad de Nueva York, en la década de 1890, ahí empiezan inmigrantes judíos convertidos al cristianismo, empiezan a adorar en una misión metodista llamada Esperanza de Israel. Ahora, ellos conservan los ritos y las costumbres judías, sin embargo, ahora se mezclan con los metodistas, y vienen a traer costumbres, más bien doctrina, enseñanzas cristianas y las unen al judaísmo. Ahí se hacen llamar judaísmo mesiánico, pero alrededor de 1950 los misioneros de Israel adoptaron el término mesiánico para designar a todos los judíos que se habían convertido al cristianismo, pues querían permanecer judíos mientras creyeran en Jesús. ¿De acuerdo? Ahora, este movimiento cristiano mesiánico, en este sentido, surge ahí en Estados Unidos a la década de 1960, pero ahí dan lugar a alianzas. Ahí comienza a tener un auge, muchas congregaciones comienzan a hacer sociedades, comienzan a hacer alianzas, comienzan a hacer sinagogas, precisamente en ese tiempo. Así es como surge en 1986 aproximadamente, se forma precisamente la Alianza Internacional de Congregaciones y Sinagogas Mesiánicas. Ahora, ¿qué enseñan los cristianos mesiánicos? ¿Cuál es su enseñanza? Bueno, hay que descubrir 3 puntos muy importantes: Dios, la Trinidad y el Espíritu Santo. Ahora, hablando de Dios, muchos judíos mesiánicos afirman tanto el Shema, o sea, el monoteísmo, como la Trinidad, pero otros mesiánicos sostienen solo una visión estrictamente del monoteísmo. Ellos rechazan la doctrina de la Trinidad. Bueno, pues esta, dicen ellos, no tiene fundamento en las Escrituras ni está respaldada por el Torá. Bueno,
Ahora, referente a Jesús, las opiniones acerca de su divinidad varían mucho entre congregaciones, pues consideran que Jesús, en algunas, que Jesús es el Mesías de Israel, pero otras dicen Jesús no es ningún Dios. Respecto al Espíritu Santo, algunos confiesan que es el inspirador de los profetas y el Espíritu que describe el Nuevo Testamento, pero otros niegan su presencia, su obra y su deidad. Ahora, aquí hay mucha discrepancia también entre los cristianos judíos mesiánicos, en las enseñanzas. Ahora, respecto a las escrituras, bueno, ellos ven la Torá, le llaman así. La mayoría de los mesiánicos sostiene que tanto la Biblia hebrea, el Tanakh, como el Nuevo Testamento son escrituras inspiradas divinamente, que deben de ser observadas tanto moral como ritualmente. Por ello, ellos son muy celosos y practican la ley. Practican oraciones judías practican oraciones judías y fiestas judías, fiestas bíblicas y la del sábado como parte de su liturgia y sus servicios de adoración. Ahora, es interesante también ver que ellos atienden las costumbres judías más que otra cosa. Ellos eliminan elementos de la adoración cristiana y toman muchos más elementos de la adoración judía o hebrea. Por ejemplo, ellos celebran estas tres fiestas que son el Pesach, el Shavuot y el Sukkot. Y así ellos pueden vincularse también a las raíces judías. Bueno, cuando un creyente mesiánico gentil desea sinceramente convertirse a ellos, se imponen estándares halágicos, judíos mesiánicos. O sea, son actos que identifican al individuo con la fe, pero también con el pueblo judío. Ellos incluyen la circuncisión para mantener la integridad entre la comunidad judío-mesiánica mundial. Como vemos, la verdad es que la enseñanza que tienen pues es una mezcla completamente entre los judíos y los cristianos. Ahora, nosotros necesitamos saber qué postura vamos a tener nosotros ante esta secta. Bueno, en cuanto a la doctrina trinitaria, somos llamados a reconocer como cristianos la Trinidad en Dios. Debemos de confesar que Él es un ser divino y que viene en tres personas distintas, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo debe de ser mi postura como cristiano ante los cristianos mesiánicos? Bueno, respecto a la Biblia, nosotros sostenemos que es la palabra de Dios, que está inspirada por Dios y que es útil para enseñar, para redarguir y para corregir en justicia, por lo cual nosotros rechazamos el Mishná o el Talmud, que son la ley tradicional rabínica, como preceptos normativos o interpretativos. En el tema de la adoración a Dios, la Divina Trinidad, nosotros asumimos que esta debe ser en espíritu y en verdad, sin ningún ritualismo litúrgico o símbolo mesiánico. Por lo que se refiere a nuestra conversión, esta no descansa en la circuncisión hecha en la carne, sino en el corazón, como dice Génesis 5:6. Así que nuestra postura cristiana debe ser acorde a nuestra sana doctrina y por lo tanto inamovible e inalterable. Quiero compartirte para terminar el siguiente texto que el apóstol Pablo le deja a Timoteo y creo que es muy importante para nosotros como congregación, como cristianos, conservarlo y no solamente eso, practicarlo. Dice la palabra del Señor: entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Escuchemos con atención. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Creo que es muy importante que nosotros conozcamos las Escrituras y que sepamos
que no podemos en nuestro tiempo dejarnos llevar por otros vientos de doctrina, por otras enseñanzas, aunque tengan sus raíces en donde ellos dicen tenerlas. Los cristianos mesiánicos aseguran que su raíz está en lo original, en el hebreo, en lo judío, porque así era nuestro Señor Jesús. Es verdad. Pero el Señor en su palabra nos dice, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay varón, ya no hay mujer, todos somos uno en Cristo Jesús. Así que tanto ellos son hijos de Abraham como nosotros lo somos también. Somos hijos de Dios al nosotros recibir a Cristo como Señor y Salvador. Y bueno, esa ha sido mi exposición respecto al cristianismo mesiánico. Espero y haya sido de bendición para tu vida. Que Dios te bendiga. Gracias.